les damos la bienvenida a Deambular, realizado por Gisela Vázquez y Ale Irusta. Bueno, hola Gise, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Hola, Ale, bien, bien, todo tranqui. Todo muy bien. Bueno, estuviste atenta tuvimos un eclipse. Sí, fue hermoso, sí, estuve atenta ahí, sentada viendo parte por televisión, viendo parte haciendo alguna herramienta para poder observarlo en el piso de mi terraza, iba y venía, esperando una oscuridad completa que obviamente no se iba a dar, pero bueno, la expectativa estaba. Sí, sabíamos que acá en la zona de Capital, de Buenos Aires, no iba a ser no iba a hacerse de noche, como pasó en algunas provincias del sur de Argentina, pero bueno, estuvo re lindo verlo, y siempre recordar que no hay que verlo directamente. No, ni tampoco a través de ningún aparato como telescopios y demás, sin los filtros pertinentes, ¿no? Pero bueno, fue muy interesante también ver que la gente del país y de Chile y demás estaban pendientes de esta observación, de este hecho tan interesante que ahora podemos saber de qué se trata. Sí, es verdad. Es verdad, digamos, sabemos que tiene que ver con la posición. Sabemos y podemos calcular también, por eso podemos saber cuándo será el próximo eclipse, de acuerdo a la posición del Sol, de la Luna, de la Tierra. Y digamos, podemos llegar a calcular y, como vos decías, bueno, tener alguna expectativa de qué es lo que va a suceder y cómo esperamos que sucederá eso. Claro, por eso es interesante cómo la ciencia, a través del desarrollo de sus teorías, de poder conocer el movimiento de los astros, de interpretar todo esto con caracteres matemáticos, lo que le permite hacer una predicción exacta de dónde va a ser visible, de a qué hora va a ocurrir, cuándo va a finalizar, que digamos que nos da herramientas incluso para predicciones futuras, y que uno comparándolo con el pasado, donde estos hechos que ocurrían eran como un emergente mágico, que no se sabía ni por qué, ni cómo, ni cuándo, ni si volvería a suceder. Bueno, La ciencia nos dio esta herramienta. vos hablabas de la precisión. En Capital, el punto máximo del eclipse se dio a las 13:32 con 29 segundos. A las 13 horas 32 minutos con 29 segundos. O sea, no es que fue como una cuestión de decir, bueno, por ahí cerca del mediodía, más o menos, va a pasar, sino que teníamos incluso el dato de a qué segundo iba a suceder. Y es cierto que quizás, digamos, antes este tipo de precisión y de información no estaba, y claro, no se sabía, y había explicaciones. Yo no recuerdo, pero creo que eran en una parte de China, que creían que lo que estaba sucediendo es que un dragón se empezaba como a comer el sol, y, Sí. y están los registros de que cuando pasaba eso, toda la gente empezaba a hacer mucho ruido, y hacía ruido para tratar de espantar al dragón, ¿no? Y bueno, ellos quedaron muy maravillados porque sentían que habían espantado al dragón, porque de tanto hacer ruido, el dragón dejaba de comerse al sol y no se hacía la noche y se transcurría el día normalmente. Pero bueno, era algo totalmente inesperado porque, como vos decís, no sabían cuándo iba a suceder. Claro, y es interesante cómo cada cultura fue el mismo hecho, tratando de explicar y con sus herramientas y con su forma de ver el mundo, fue tratando de explicar qué es lo que sucedía. Como vos decís, algunas culturas era un dragón que se comía el sol. Yo escuché que otras era un perro, un gato,
otros decían que el sol desaparecía y que por lo tanto era como el fin de un ciclo, y que el nuevo sol cuando aparecía era uno nuevo, y que eso generaba un comienzo energético nuevo, una posibilidad nueva. Y bueno, es como cada cultura fue intentando explicar el mundo con las herramientas con las que contaba, hasta que aparece la ciencia, y estas herramientas con las que se cuenta en la actualidad, que son las leyes, las distintas teorías, son las herramientas que permiten unificar esta explicación de lo que está sucediendo. Por ejemplo, hoy a la 1:32, ¿cuánto eran? 29 segundos. 29 segundos. Sí, y unificar y darle también, digamos, como una estructura, ¿no? Porque hay, ponele, pensando en lo que son las hipótesis que se formulan, que también está bueno pensar, bueno, pero estas hipótesis, estas teorías, este conocimiento, surge a partir de qué, surge a partir de algo, no sé, o de alguna observación o de algún problema que se detecta, pero bueno, siempre hay como una hipótesis que es más importante, ¿no? Claro, eso es lo que la ciencia conoce como hipótesis principal de una teoría. Se la distingue esta hipótesis principal porque hay otras conocidas como auxiliares, porque claro, una hipótesis no alcanza con un solo enunciado. Entonces este conjunto entre hipótesis principales y auxiliares formarán luego lo que se conoce como teorías, ¿sí? Y que son estas teorías las que nos permiten eso, poder explicar lo que está sucediendo y predecir, en el caso de algunas situaciones, predecir que esto volverá a ocurrir en un determinado momento bajo ciertas condiciones, ¿sí? Claro, no es que, por ejemplo, cuando pensamos lo del eclipse, está solamente la hipótesis que dice, bueno, un eclipse es cuando, digamos, hay un conjunto de hipótesis, o sea, está por supuesto lo que nos explica que es un eclipse, pero también tiene que ver la posición o por dónde está transitando la luna. Entonces, no es que el eclipse se ve en toda la Tierra de la misma manera, y como un conjunto más de hipótesis, no sé, referías, me imagino, seguramente a la luz, ciertas condiciones de en qué momento se va a dar el eclipse. No es que, como vos decías, que bueno, que parte solamente de la principal o la fundamental. Hay otras que van a acompañar, y que también es como que un poquito eso es lo que nos da esta idea de precisión, ¿no? De poder decir, bueno, si todas estas ideas son correctas, esperamos que suceda algún hecho determinado. Claro, es como un doble momento, porque cuando aparece un hecho como este eclipse, una de las cuestiones que al ser humano le preocupan es saber por qué. Y en esa explicación del por qué, uno podría imaginarse una explicación sencilla que dice ¿por qué? Porque bueno, tenemos a la Tierra, en el medio se interpone la Luna y luego está el Sol. Entonces la Luna tapa el Sol, ¿sí? Pero entonces uno seguiría preguntando ¿y por qué? Y entonces ahí tendría que explicar, bueno, ¿por qué? Porque los planetas o los satélites siguen unas órbitas. ¿Y por qué? ¿Sí? Y ahí vemos que en cada uno de esos por qué la ciencia va acumulando un conjunto de hipótesis que permiten explicar esos hechos. Y como bien distinguimos, hay hipótesis principales para explicar un hecho y otras que acompañan, ¿sí? Y ahí estarían, por ejemplo, las de la forma de las órbitas, estarían hipótesis que tienen que ver con cálculos matemáticos, estarían hipótesis que tienen que ver con efectos de luz o tamaños de los cuerpos, y todas estas hipótesis juntas son las que nos permiten poder explicar que se explica un hecho cuando ya pasó y poder predecir cómo va a suceder en otro momento, si es que todo esto que nosotros
estamos entendiendo qué sucede, las órbitas, los tamaños, las ubicaciones, la matemática sigue estando estable para el futuro. Y cuando hay una anomalía, claro, la ciencia se ve en una dificultad, porque tiene que intentar explicar, en este caso, por qué no ocurrió lo que se esperaba que ocurriese. Claro, y a esa explicación, esa explicación, a veces se la conoce con el nombre de hipótesis ad hoc, y también puede pasar que lo que se cambie sea la hipótesis principal, entonces habría que empezar todo de vuelta. Yo te voy a proponer esto, a ver qué te parece. Que dejemos esta pregunta abierta, ¿sí? Para que sigan pensando nuestros oyentes, de bueno, ¿cuáles pueden ser, a ver, cómo decirlo, las ventajas o desventajas? ¿Cuál puede ser la ventaja de que frente a una anomalía vos modifiques toda una teoría? ¿Cuál puede ser la desventaja? ¿Qué otros factores también tienen que influir? Porque yo me imagino, bueno, abandono la teoría, pero ¿con qué me quedo? ¿Cómo sigo explicando el mundo si no tengo una teoría? Y hasta qué punto uno puede sostener una teoría empleando hipótesis ad hoc. Porque uno diría, bueno, está bien, vos estás resolviendo las anomalías, las estás explicando, estás volviendo a poner a prueba la teoría, pero uno no deja de pensar que hay algo ahí que te está fallando, que tu teoría está presentando anomalías y que por más que vos las estés resolviendo, hay algo ahí que hace ruido. Yo te propongo, ¿qué te parece? Si dejemos esto en el aire y nos volvamos a encontrar en otro momento para seguir hablando del tema. ¿Qué te parece? Me parece genial. Así voy a seguir viendo las repercusiones del eclipse en el mundo entero. Porque bueno, fue mucha gente que estuvo pendiente de esto y bueno, vamos a seguir viendo a ver qué sucede, qué repercusiones hay en el mundo. Y nos escuchamos y hablamos la próxima. Dale. Así que bueno, Gise, seguimos. Bueno, hasta luego a todos. Chau.